aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudiando su postdoctorado, una estancia postdoctoral. Y bueno, pues sin precedentes, ¿quién es Anabeli? Licenciada, maestra. Ella es originaria de nuestra hermana República de Rusia. Desde Rusia ella se encuentra aquí trabajando con nosotros los mexicanos. Está en un área, en un área pues muy importante de la UAT, en donde se desarrolla investigación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al Sistema Nacional y hoy viene con un tema que es nodal, la mirada que tiene la investigación educativa en la nueva escuela mexicana. O sea, ¿qué estamos haciendo en materia de investigación? ¿Cómo vale su desarrollo? ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos? Ella es, pues, perfecta para estos temas, una mujer muy preparada, una mujer muy capaz, a quien yo admiro, y además está en uno de los equipos más fuertes, que es el equipo PRODEP, allá donde tuve la oportunidad de conocerla y me impartió a mí por ahí un curso muy interesante y pues una mujer muy, muy capaz que el día de hoy, además que más adelante va a ser su maestra en algunas asignaturas, que siempre la estamos invitando, pero tiene una agenda muy apretada porque produce artículos científicos, da clases en normales, conferencias. Y el día de hoy, pues, nos brinda esa oportunidad y esa facilidad, querida doctora Ana. Ese es el colectivo de maestros de la República Mexicana, porque hay maestros de Aguascalientes que tenemos aquí, hay maestros de una de las zonas más complicadas, son maestros muy trabajadores de la zona de la sección 23 de Puebla, que trabajan en las regiones más lejanas del estado, que se le llama la Sierra Negra de Puebla. Tenemos maestros de aquí, del estado de Veracruz, que muchos están en los lugares más recónditos, escribiendo la historia de la educación y de la nueva escuela mexicana. Doctora, seas bienvenida, un placer, un gusto poder verte, saber que estás bien y poderte escuchar. No necesitan ir al teatro ni al cine. Escuchen hoy esta disertación que es parte de este gran cambio y esta transformación vivida desde quienes hacen la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Adelante. El escenario es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. El honor es mío. Eh, una pequeña acotación, comentario. La nueva escuela mexicana la hacemos todos y lo hacen más, mucho más los docentes que una. Pero sí tengo el gran privilegio de estar en el Centro de Investigación Educativa, coordinado por el doctor Ángel, ¿no? Que es el que nos alborotó a todos, tanto a nivel nacional con la nueva escuela mexicana como a nivel local en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, reforma por capacidades, ¿no? Entonces sí es algo que me toca vivir sin haber sido nunca docente de básica ni normalista, me toca vivir de cerca y lo que yo pueda aportar como en este proceso de acompañamiento, que ya no es de expertos, sino de em, entusiasta acompañante, yo con mucho gusto lo hago, ¿no? eh, la Sierra Negra, aquí alguien de Sierra Negra, apenas fuimos, fue el aniversario 47 de la normal de Ixcaquixtla. Ahí también tuve un taller, una participación en su festejo de aniversario con un taller de evaluación formativa. Apenas también ayer me tocó estar en el encuentro normalista de la Urbana de Tlaxcala. Me confiaron el honor de hacer la inaugural de este evento y les vengo a compartir esto básicamente que ya se viene compartiendo en varios foros, porque
precisamente es una construcción continua. Ustedes saben que la NEM no nos está llegando como con fórmulas y demás, ¿no? Sino que es algo que se debe construir entre todos. Y justo en esas andamos construyendo. Nada más para ser respetuosa de los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo, Doc, para esta intervención? Pues estamos hablando de lo que tú decidas, ¿eh? Yo- No, bueno. Yo ahorita en lo de campos formativos tenemos sesiones de 5 horas. Si me dan, aquí nos amanece. No, pero normalmente, ¿cómo es? Pues una hora, hora, diez Ah, minutos. perfecto. Sí, porque también no se trata de que robarles demasiado tiempo de sus familias y demás, ¿no? Este contexto. eh, Disfrutable por cierta cantidad de tiempo en el que podemos mantener nuestra atención. Entonces, voy a compartir mi presentación. A mí sí me gusta usar presentaciones. Y vamos caminando esto un poquito. Yo generalmente no lo hago como presentación. Espero que no les moleste que esté así nada más, con las de al lado, ¿no? Que así yo me voy guiando un poquito de lo que sigue. No sé, son como cosas mías. ¿Se ve bien? Se... Maravilloso, Doc. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, cuando me llegó esta invitación de parte del doc que decía importancia de investigar en el marco de la NEM, es como me quedé pensando, ya no le dije nada, doc, pero justamente a partir de esta reflexión construí un poquito lo que les comparto, porque la importancia de investigar, que el docente sea investigador, la importancia de investigar, que el docente investigador investigue desde la NEM y no desde lo anterior, ¿no? Se presta a diferentes interpretaciones. Por lo tanto, voy a como hacer una recapitulación un tanto amplia, ¿no? Para llegar a cosas bastante concretas, ¿no? Y concluir con una reflexión, ¿no? Con una invitación de sí investigar desde la NEM, ¿no? Y no desde el paradigma anterior, pero que esto siempre queda en el criterio de quien investiga, ¿no? Porque por eso finalmente somos profesionales, ¿no? Que siempre dice el doc que no hay que profesionalizar al docente que ya es profesional, ¿no? Y como profesionales elegimos de qué lado estamos, ¿no? Si del lado mm, del hacer o del lado del ser. Estoy expoliando un poquito lo que voy a presentar. Bueno, entonces nada más para dar crédito a de dónde surge esto, que como un proceso también co-construcción, eh, se acaba de presentar en el cuarto de NOR, ¿no? De la normal urbana, repensar el ser para un hacer distinto, las trayectorias docente y sentido de los campos formativos. Y eso del sentido de los campos formativos viene del diplomado, sentido de los campos formativos como una perspectiva interdisciplinaria. Es un diplomado que diseñamos en el CIE con, digamos, la indicación del doctor Ángel, porque él tenía como muchas ganas de dar una formación amplia de 120 horas para hablar del sentido de por qué campos formativos, por qué ya no libros de matemáticas, por qué ya no disciplinas. Es, digamos que una revisión un tanto amplia. Y ha sido una co-construcción con los docentes que están en mi grupo de formación y también con el asistente pedagógico configurado con la IA. Estamos como haciendo un curso muy interesante de mucha reflexión, pero también lectura y también el apoyo de la tecnología, convirtiéndola en nuestra amiga, ¿no? A mí me parece que si el énfasis en el uso de la IA es el correcto, no tenemos por qué competir por el hacer, ¿no? Porque nosotros somos y debemos de y no hay manera de que la IA compita con eso, porque la IA simplemente no es, ¿no? Solo hace. Y con esto empiezo la presentación, eh, justamente desde, eh,
el concepto central que es la investigación, ¿no? La importancia de la investigación desde la NEM. Ay, maestra, conduzca con cuidado. Cuidado, cuidado. Em, Vamos, entonces, investigar. Desde origen etimológico, proviene del latín investigare y deriva de vestigium. Aquí me hizo mucha gracia porque yo me considero un vestigio de la Unión Soviética. No sé, yo creo que hay maneras de pensarnos todos como vestigios de algo, de algún pasado que añoramos, que está muy cercano a utópico, ¿no? Pero bueno, en realidad vestigium significa pista de algo, ¿no? No necesariamente fósil, pero pista. Entonces, investigar es ir en busca de una pista. ¿Pero qué pista? Y aquí encontramos la definición, cualquier diccionario. Este es un diccionario Oxford, que es el que usa el Google. Y la primera acepción de investigar es indagar para descubrir algo, así de general, ¿no? Y los sinónimos son inquirir, buscar, explorar, fisgonear, averiguar, examinar, inspeccionar, escrutar, escrutinar, rastrear, preguntar, sondear, olisquear, como olfatear, ver, husmear, ¿no? Todo eso es investigar, fíjense, sinónimos de investigar. Ay, maestra Montserrat, por favor, su cámara. Em, em, Seguimos. Entonces, a veces cualquier cosa la llamamos investigar, ¿no? Entonces, es bien importante entender que cuando hablamos de la investigación académica, ¿no? No quiero decir científica, porque quienes han tomado clases conmigo conocen mi punto de vista de que no hacemos ciencia en educación, hacemos conciencia, lo cual es mucho más valioso para lo humano y para lo sociable y lo social. Em, entonces, de repente esto se abre a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que con eso se explica bastante, porque a veces hay investigaciones de posgrado que se limitan a nada más explorar, ¿no? A partir de esto, bueno, está bien explorar, ¿no? Es parte de la definición de investigar. Está bien chismear, ¿no? Un poquito. A veces, sobre todo lo que son entrevistas, se quedan sin estructurar, sin sistematizar, sin teorizar, ¿no? Y queda a nivel de, pues nada más algunas preguntas o sondeos muy generales de opiniones, ¿no? O simplemente descripción para ver, para mostrar alguna realidad a las personas, ¿no? Hay que entender que la investigación de la que vamos a estar hablando hoy no es eso, ¿no? Es mucho más específica. La segunda acepción, que van por orden de la frecuencia de uso y de comprensión, es indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Hay tesis que parecen eso, ¿no? Dicen aquí se robó esto, aquí se hizo mal esto, allá se hizo mal esto, y nuevamente se queda a nivel de señalamiento, no hay un acercamiento con la autoridad, no hay una propuesta teorizada, sólida, que se acerque a algún órgano que puede tomarlo en cuenta, se queda a nivel de esta investigación, pero como investigación casi sinónimo de googlear, solo que googlean datos ilícitos, ¿no? Cuando el interés está en todo aquello que no funciona. Y la investigación que está llamada a generar conciencia, esta es la tercera y la menos común, pero es la que debería de ser la más común para nosotros como estudiantes de posgrado. Eh, Lo primero que debe de surgir cuando pensamos en hacer investigación es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema de rigor, sistematizar, producción de conocimiento. La investigación no se hace para aprender, la investigación se hace para generar conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿sobre qué vamos a generar conocimiento mediante eh, el método sistemático, modo sistemático, con rigor académico?
Aquí es donde les voy a hablar de la NEM en términos generales, hasta cierto punto como un marco para la investigación, para que se den cuenta. Regresando, veo ahí en las presentaciones que ponen ya materias 333, supongo que es tercer semestre o algo así, ¿no? Ya tienen sus proyectos avanzados para que vayan evaluando hacia dónde, si sí están investigando en el marco de la NEM o no, porque solo mencionar la NEM no es suficiente, eso tiene que ser coherente de manera teórica y epistemológica. Habiendo aclarado esto, que es el tema, les spoileo el índice general de aquello de lo que vamos a estar hablando. Lo primero que vamos a abordar, que investigar desde la NEM, es priorizar el ser, ¿no? Antes que el hacer. Esto es un cambio de paradigma. La NEM no es, como dicen muchos los docentes de básica, o lo decían al menos el primer año, no es la misma gata revolcada, es el cambio de paradigma. Y les voy a explicar en qué consiste este cambio de paradigma. Seguramente ya han ido dándose cuenta de eso, pero aquí, como de manera muy sintética, vamos a recopilar esto. Campos formativos para la investigación interdisciplinar, porque finalmente si nos tenemos que ubicar en alguna disciplina, ya no hay disciplina como tal, ¿no? La NEM lo que pide es la interdisciplina. Por lo tanto, tanto el objeto de estudio como nuestra propia investigación, si se quiere inscribir en la nueva escuela mexicana, debe ser interdisciplinar. Entonces hablaremos un poquito de cómo los campos formativos son la representación misma de la interdisciplina y vamos a concluir con evaluación formativa para la investigación que transforma, ¿no? Justamente esa evaluación formativa que debe formar para la vida, ¿no? A nuestros alumnos los debe formar por la vida. eh, Cuando nosotros como docentes estamos siendo evaluados, nos debe de repercutir eso para la vida en general, para el ser, no solo para el hacer, y también la investigación. La evaluación de nuestra investigación es en qué tanto realmente abona al ser, transforma el ser, el convivir, aquello que aportamos, ¿no? El alcance de nuestra investigación. Empezamos por el inicio, priorizar el ser como cambio de paradigma ante la NEM. Y aquí voy a estar hilando el cambio de paradigma no solo con la nueva escuela mexicana, sino con la reforma curricular universitaria por capacidades, ¿no? Básicamente liderada por la misma persona, por el doctor Ángel Díaz Barriga, eh, a nivel teórico, ¿no? Y cómo estas coinciden, ¿no? Básicamente em, apuntan a lo mismo, van en el mismo sentido y ese sentido está expresado en cambiar competencias por capacidades. ¿Cómo definen ustedes capacidades? A ver, para que esto no sea totalmente pasivo y unilateral. Si alguien quiere abrir el micrófono o escribir en el chat antes de que yo prosiga, ¿qué son las capacidades? ¿Y por qué son diferentes si es que son diferentes de las competencias? Hola, doctora, buenas tardes. Pues yo creo que son las habilidades y destrezas que posee, por ejemplo, en este caso, un alumno para desarrollar quizás alguna competencia. Ah, justo desde esa definición es como dice la misma gata revolcada, ¿no? Lo mismo e igual. ¿Por qué usar términos de capacidades para referirse a lo mismo, habilidades, destrezas y competencias? ¿No sienten que hay como algo ahí que no va, que justamente si decimos, y en la UAS todavía es común escuchar modelo humanista integrador ahora por capacidades, ¿no? No es competencias. Entonces no es para decir ahora las competencias las voy a definir a través de capacidades. La maestra Diana creo que había levantado la manita. Hola maestra, buenas tardes, doctora. Pues para mí Valentina. la capacidad es la forma en que cada uno pues desarrolla o descifra el conocimiento.
no todos lo vamos a procesar de la misma manera y no todos lo vamos a aprender de la misma manera. Mm, O sea, básicamente es qué tan listo eres. ¿Cómo lo capto, cómo lo percibo, cómo lo proceso? Las inteligencias múltiples, Sí. ¿sí? Ujú. Siento decirles que tampoco no va por el lado de la inteligencia. Al ratito les voy a decir por qué. ¿Alguien más? Buenas noches Buenas noches. a la doctora, buenas noches. La capacidad es entendida como la acción que podemos realizar, ¿no? Una habilidad ya es algo más complejo de. Una habilidad más compleja. Sí, por ejemplo, bueno, en mi caso, soy docente de preescolar, los niños son capaces de recortar, sin embargo, no todos muestran la habilidad de recortar las líneas punteadas alrededor de una imagen, sería como un mero ejemplo. Mm, Interesante. O sea, es el como el máximo alcance de la zona próxima de desarrollo, ¿no? Asistidos Podría pueden ser. llegar ahí, pero solos no. Sí, son capaces de realizar la acción de recortar, sin embargo, no todos muestran la misma habilidad al hacerlo. Ujú. Ok, entonces más bien lo que lo está definiendo a partir de lo motriz, ¿no? Ujú, sí, como Eh, mera ejemplificación. ajá, interesante. Y les agradezco mucho porque a mí siempre me es muy revelador saber cómo interpretan las palabras que son clave, ¿no? Porque si decimos que nuestra investigación es sobre la capacidad de algo, es súper, súper importante entender qué es la capacidad, cómo entendemos la capacidad, desde dónde la estamos mirando. ¿Por qué? Porque justamente mm, es una palabra que ya ha sido usada en otros programas, desde otros paradigmas, que no es el paradigma de la NEM y se entiende de manera distinta. No es que sean maneras erróneas de entenderlo, ojo, pero la intención con la que la NEM y la reforma curricular por capacidades en la UATS están usando la palabra capacidad es otra, que es ninguna de estas tres. Y sin más preámbulo, como dicen, les voy a decir desde dónde es que llegamos en estas reformas al término de capacidades. Y tuvimos que usar esta palabra porque simplemente no hay otra, ¿no? Y siempre lo explico de una manera que quizás sea controversial, pero creo que ilustra muy bien, ¿no? Cuando AMLO creó Morena, todo el mundo decía, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Son puros expriistas, ¿no? Y es cierto, o sea, no vamos a tapar el sol con el dedo, ¿no? Pero, fríamente hablando, ¿no? Objetivamente, ¿de dónde sacaba él una nueva clase política? De la manga no se saca, ¿no? Hay que trabajar con la gente que ya sabe de política. Entonces fue como darle una segunda oportunidad de otra vida, ¿no? A los políticos que ya estaban. Algo parecido nos sucede con las palabras. No está muy activo ahorita el proceso de producción de palabras nuevas. Debería de activarse, porque el español tiene mucho para dónde irse. Pero no estamos generando unas palabras. Por lo tanto, tuvimos que tomar una que ya se estaba utilizando y resignificarla. Pero esa resignificación es bien, bien importante para entender si es que lo que nosotros entendemos por capacidades está dentro de la lógica de los líderes de la reforma curricular o no. Y ahora sí la justificación de todo este cambio es la resignificación de las capacidades, ¿no? Justo el origen. A mí no me gusta mucho la palabra transformación porque es como cambiar fondo, cambiar forma, pero no necesariamente fondo, no sé. A lo mejor es una percepción muy superficial mía, pero la palabra transformación a mí no me agrada mucho. Me hace pensar también en los Transformers. Hoy soy humanito, mañana soy cochecito, finalmente algo que está entre objeto y persona, y esa es la parte que no me agrada, ¿no? La persona siempre es una persona. Las capacidades humanas, por lo tanto, desde la
así se llama, Perspectiva de Capacidades de Marta Nussbaum y de Amartya Sen, estas dos personas que ven en las fotos, se refieren a las oportunidades reales que los ciudadanos tienen para hacer y hacer lo que les resulte valorable, lo que les apasiona, lo que les mueve, lo que los hace soñar e inspirarse. Ojo, oportunidades reales que la gente tiene para elegir el modo de vida que los hace felices. Aquí estamos hablando del marco legal, estamos hablando de las oportunidades económicas, becas, apoyos, volver la educación obligatoria hasta la prepa, de preferencia hasta educación superior. No sé si eso les recuerda algo de lo que está pasando en el país, ¿no? Es una perspectiva muy amplia desde el Estado cómo aborda, ¿no? Si finca toda la responsabilidad sobre la persona y deja básicamente todo en manos de las empresas, todo se privatiza, que era la lógica de los gobiernos anteriores, o toma todo en sus manos para tener lo suficiente para garantizar los derechos y las oportunidades reales para todos en la sociedad y no solo para aquellos cuyas circunstancias favorezcan a que accedan a esas oportunidades, ¿no? Como estos pistones sociales, como le llaman, ¿no? Las palancas. Quien no tenga palanca, pues ya hacémoslo, ¿no? Porque el Estado ya se retiró, ¿no? Entonces, es resignificación de competencias, porque la competencia es soltar el control y que la sociedad compita por el recurso. La capacidad es que el Estado recupera el control para garantizar el mínimo digno para todos y ya más bien una disparidad mucho menor sea en función del esfuerzo de cada quien, pero no queda nadie sin lo básico cubierto, ¿no? Servicio de salud, educación, am, idealmente también comida, vivienda, ¿no? Y trabajo. Ahí todavía no llega México, pero podría llegar. En la Unión Soviética stalinista, por ejemplo, se llegó a eso. Los precios bajaban cada año durante más de una década todavía hasta los años 70 e incluso más, se estaba dando la vivienda a todos, dando, no vendiendo, se daba la vivienda, se daba la educación hasta la educación superior. Ay, me está bajando la pila, no sé por qué. Déjenme reviso. Ya. Y estaba garantizado el trabajo al salir de la universidad, ¿no? Básicamente todos tenían trabajo, tenían asignado el trabajo. Entonces, es esta lógica, no necesariamente llegar a la lógica del comunismo o socialismo tendiente al comunismo, porque creo que tenemos que buscar otros caminos. La historia ya demostró que tal cual, en formas puras, estos ideales no funcionaron, ¿no? Pero la lógica entonces de interpretar las capacidades no es el talento, no es aquello que puedes llegar a hacer con ayuda de un buen maestro, tampoco es habilidad, no es otra palabra más un sinónimo de destreza, de un conocimiento, sino que es algo totalmente social, político, económico y legal. ¿No? Más allá de recursos o bienes materiales, desde la lógica de calidad, ¿no? Por ejemplo, donde decimos, pues la oportunidad está dada desde que tienes un edificio con computadoras, sillas y mesas, listo, ¿no? No es eso. Se trata de la libertad real para elegir opciones significativas para la vida. ¿No? Y eso va mucho más allá del hacer. No se pelea con el hacer, pero le agrega el ser. Por eso es ser y hacer lo que resulte valorable, ¿no? Y ahí es donde sale volando esta noción de, aunque sepa maestro, ¿no? Porque aunque sepa maestro, justamente viene de esto, ¿no? Pues tiene la noción de que, pues, medio que es, medio que hace, entonces sus oportunidades, sus opciones de vida son muy reducidas y sabemos que es una falacia, ¿no? Y son y hacen un montón, pero desde
la competencia no se retribuye en función del esfuerzo, se retribuye en función de saber competir en una competencia no muy honesta. En la reforma curricular del modelo humanista integrador, ahora por capacidades, el MIC, el carácter humano e integrador se busca plasmar mediante el seminario de praxis, ¿no? Este es el equivalente de lo que son los proyectos comunitarios en la NEM. Prácticamente es lo mismo. Y este se ha propuesto que sea distinto de las actividades integradoras que ya existían. Igual que en educación básica ya existían proyectos, ¿verdad? Ya se trabajan desde hace varias décadas, pero que eran disciplinares o multidisciplinares, ¿no? En la formación por competencias, ¿no? Se proponga que el seminario de praxis sea distinto, se propone que los proyectos comunitarios sean distintos, pero distintos ¿cómo? Distintos desde el cambio de paradigma, que es con lo que empezamos esta sección, otro paradigma, otro dogma. E igual, antes de pasar a la noción de dogma y de paradigma, creo que es necesario abordar qué es el dogma, qué es el paradigma, porque muchas veces nos cuesta trabajo. Y eso también de eso me di cuenta con mis docentes del diplomado de campos formativos, que no se entiende qué es el paradigma, porque parece que cualquier cosa es paradigma ahora. Y el dogma hasta cierto punto se ha estigmatizado, se ha visto con malos ojos, ¿no? Se ha vuelto casi una palabra peyorativa, cuando en realidad el dogma es algo muy positivo dentro de cualquier paradigma, ¿no? Voy a proceder entonces a esta parte de otro momento conceptual, ¿no? Igual que el de la investigación, en este caso para hablar de dogma y paradigma. El paradigma es en términos metafóricos el juego que nos reúne, ¿no? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para hacer qué? Y un ejemplo es el ajedrez, ¿no? Juego de ajedrez. El dogma dentro de ese paradigma, porque el dogma es parte del paradigma, son las reglas del juego. Son esenciales y no se cuestionan. Es algo que no se cuestiona, pero no porque es arbitrario, sino que es parte del juego. En el ajedrez, ¿qué tanto sentido haría cuestionar que el alfil avanza en diagonal? Si antes de mover cualquier pieza nos detuviéramos a definir cómo se mueve esta pieza y cada vez otra persona la resignificara, no estaríamos jugando ajedrez. Y por absurdo que parece este planteamiento respecto al ajedrez, es lo que está pasando con la educación, ¿no? No tenemos claro qué es lo que estamos jugando, no tenemos claro cómo se mueven las piezas y hacia dónde se mueven. Y justamente uno de los propósitos de mi intervención de hoy es platicar con ustedes acerca de aquello que está pasando, cuál es el juego, cuál es el cambio de juego, ¿no? Porque cambio de paradigma básicamente es cambio de juego. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Por qué cambiamos ajedrez por, mm, no sé qué otro juego de mesa se les ocurre? A mí me gusta el dominó cubano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cambiamos el ajedrez por dominó cubano? ¿Y qué implica esto en cuanto a los dogmas, ¿no? Porque estamos de acuerdo que no son las mismas piezas que se mueven en dominó y en el ajedrez. Ni las piezas, ni las reglas, ni el tablero, nada es lo mismo, ¿no? El cambio de paradigma tiene que conllevar los dogmas, porque si el dominó cubano lo queremos jugar con las piezas de ajedrez, se hace un merequetengue, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando queremos formular o trabajar dentro de la NEM o incluso investigar dentro de la NEM con conceptos de paradigmas anteriores. ¿Cuáles son esos paradigmas, ¿no? Ya desde esta comprensión que el dogma no solo es bueno, es necesario, es necesario para poder jugar, porque si no, ni siquiera estamos jugando, ¿no? Si estamos redefiniendo los dogmas dentro de un mismo juego, no tenemos tiempo para generar la estrategia, que es lo más importante en ajedrez y en cualquier otro juego,
¿no? O de plano ni siquiera estamos jugando y es una postura ciudadana pasiva. No estamos jugando, estamos llevados por la inercia. El problema es que la inercia no nos beneficia, ni individualmente ni como sociedad. ¿Por qué no nos beneficia? Porque solo beneficia a unos pocos, ¿no? El paradigma de las competencias, precisamente, que es lo que más cercano tenemos en la educación de ese paradigma, es el capitalismo. El capitalismo, como régimen, hace el énfasis en el hacer, para producir, para obtener, y lo que obtenemos normalmente lo gastamos para consumir, ¿no? Entonces, hacer para tener o para obtener. Hacer para tener, básicamente. Y si no han leído el libro de Eric Fromm, Tener o Ser, se lo recomiendo mucho, 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 porque aclara demasiado cuál es la diferencia en todos los ámbitos de nuestra vida entre el ser y el tener. Y justo esa es la diferencia entre el cambio de paradigma entre capitalismo y humanismo, eso de lo que él estaba hablando hace 50 años ya, tener o ser es del 76, ¿no? Entonces ya redondeamos los 50 años este. Ah, 50 años más tarde, dirían mis hijos, ya estamos con la oportunidad real de cambiar esto en nuestra educación. Desde el énfasis en hacer para tener, formamos consumidores. Consumidores, además, que se piensan en singular. Yo consumo. Y mientras yo consuma, après nous le déluge, ¿no? Como decía Luis XIV, de eso siempre ha habido, Luis XIV, ¿no? Todavía. En épocas muy lejanas en Francia, las hay en todos lados y en todas las épocas. Mientras yo consumo, el otro no me. Y justo en ese paradigma social se inscribe la formación por competencias y la multidisciplina. Esos son los dogmas. El dogma del hacer para tener, el dogma del consumo, el dogma de la competencia y de la multidisciplina dentro del paradigma capitalista. La NEM nos plantea un humanismo, no sé si un humanismo mexicano, un humanismo renovado, revitalizado, un humanismo simplemente eterno. Desde algunos autores está descrito de manera atemporal. Pero el humanismo hace el énfasis en el ser para estar y para estar juntos y para estar mejor juntos. Este es el paradigma que busca el bien común, porque el capitalismo puede decir que está buscando el bien común, pero en realidad detrás de este eslogan es la búsqueda de un bien individual y solo se logra para unos pocos, ¿no? Es esta mentalidad de carencia que no hay para todos, por eso hay que competir para que unos estén bien y pues los demás sustentan el estar bien de unos pocos. El humanismo, la noción es que es la mentalidad de la abundancia, hay para todos, no hay si se distribuye bien. Y el único que puede hacer eso es el Estado, por eso el contrato social, por eso existe el Estado, para fungir como esta instancia de la justicia social, velar por el bienestar de todos, ¿no? La noción desde esta formación del ser es formar ciudadanos desde la ciudad y desde el cuidado, ¿no? Y es un cuidado conjugado en plural. Nos cuidamos. Nos cuidamos entre todos. Nada de que los niños, que si no sé qué, ¿no? La beca, claro que sí. Son oportunidades, ¿no? Son oportunidades reales para accesar a formas de vida valorables, ¿no? Los programas y demás, sí, sí hay que atender los casos de malos usos y costumbres, digamos, de la mentalidad de la carencia, ¿no? Hay que fomentar esa mentalidad de la abundancia para que se pueda aprovechar este cuidado del Estado. Pero es un proceso. Ahorita estamos justo en esa transición donde todo está mezclado hasta cierto punto, ¿no? Y justo dentro de ese paradigma, los dogmas, las reglas, cómo se mueve el alfil, cómo se mueven las demás piezas, son las capacidades y la interdisciplina. Y aquí justamente quiero detenerme en lo que son las capacidades y lo que es la interdisciplina con un poco mayor detalle para llegar como
al grano de lo que necesita ser reconfigurado en nuestra percepción del mundo para entender este nuevo paradigma, para afinarnos hacia este nuevo paradigma. Em, las capacidades. Provienen de, aquí nada más retomo a Marta Nussbaum, ¿no? Es la primera autora, también está la Amartya Sen, pero van apuntando, digamos, hacia lo mismo y competencias laborales como un acercamiento hacia la em, educación desde la empresa. El texto clave es de McClelland de 1973 que dice hacer exámenes para competencias y no para inteligencias, ¿no? Y aquí regreso con la maestra Yana. No se trata de inteligencias. ¿Por qué? Porque la inteligencia es entendida, al menos desde el marco de competencias, como una única invariable a lo largo de la vida. Y el test de IQ, que básicamente a eso se reduce a test de IQ, fue desarrollado en su momento para el ejército. El test de IQ solo mide la capacidad de toma de decisiones en tiempo, en el menor tiempo posible. La capacidad de tomar decisiones en el menor tiempo posible. ¿Por qué es importante para los soldados? Porque de eso depende su vida. Pero lo que está diciendo ahí David, creo que McClelland, es que dice, bueno, pero en la educación no hace falta que tomen decisiones. Con que sigas las instrucciones está bien. O sea, es un soldado, pero sin la capacidad de tomar decisión, que solo obedezca sin preguntar. Y para eso fue creado el paradigma de competencias, ¿no? Esa inteligencia sin la agencia de decisión es competencia. Se redujo la educación desde esta visión a conjunto de técnicas y conocimiento especializado solo para cumplir con sus funciones. Son específicas para cada disciplina de carrera, por eso cuesta un mundo la interdisciplina, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar en nuestra propia disciplina. Los criterios de evaluación son eficiencia, eficacia, rendimiento, calidad. Si ustedes en su investigación todavía usan esos términos, no están en el paradigma de capacidades y no están en el marco de la NEM. El propósito es garantizar la mano de obra. Las competencias fueron creadas para garantizar mano de obra. De preferencia que acepte un mal pago, porque así ganan más los que están compitiendo por más. La aplicación a la educación superior y básica es supeditar la escuela a la empresa y órganos de control de todo tipo, ¿no? Por eso la supervisión, en vez de como era en los tiempos stalinistas, ¿no? La supervisión era la responsable del desarrollo. Si alguien no se desarrollaba, empresa, educación, cualquier ámbito social no se desarrollaba, se iban contra los supervisores, eran los responsables. No se iba contra la escuela, ni mucho menos contra un docente individual, ¿no? Aquí no, aquí el supervisor es el que viene como a, eh, pues a controlar y a manipular básicamente, ¿no? Desde la noción de competencias. No estoy diciendo que todos los supervisores hagan eso, pero en la perspectiva de competencias, para eso sirven los supervisores. Eso se les premia y eso se busca que ellos hagan, ¿no? Control, imposición y sanciones. El foco es hacer cada vez más con cada vez menos, un término de efemeralización, por eso cada vez menos recursos materiales, cada vez menos salario, cada vez menos prestigio y cada vez más chamba. Y lo justo en todo este paradigma lo define el mercado, ¿no? Entonces, si estamos haciendo algo para que el niño sea cómodo, para que no proteste, para que sea capaz de estar sentado muchas horas y hacer cosas tediosas sin reclamar, lo estamos preparando para esto, para hacer mano de obra que no chiste aunque esté mal pagado, ¿no? Entonces, si estamos desde la noción de control, de señalamientos, de desconfianza, de prejuicios, de culpas, repartir culpas, estamos en la lógica de competencias. No estamos en el marco de la NEM. Cuando sí estamos en el marco de la NEM, cuando estamos en la lógica de capacidades, desde Marta Nussbaum, este es un texto pues relativamente reciente,
Cuando estamos cuidando, investigando todo aquello que hace posible las condiciones esenciales para la vida humana digna. Las capacidades son vida, salud, integridad corporal, pensamientos, sensaciones, sentimientos, emociones. Razón práctica, que en Kant es el actuar moral, no ético, no aquello que se permite en una sociedad eh, que no es muy moral, ¿no? Sino es el actuar moral, esta noción universal del bien. Afiliación, ser perteneciente, pertenecer, ser valorado y generar valor para sus círculos, sus grupos. Naturaleza, juego y control sobre su entorno. ¿No? Por eso no sé, la escuela es nuestra también, hasta cierto punto, tiene que ver con eso, hacer de que la comunidad regrese a la escuela, ¿no? También es hasta cierto punto en ese sentido. Recuperar el placer de aprender, el juego, desmilitarizar sobre todo, que como dijo maestro Javier, que habla de su trabajo en preescolar, es desmilitarizar, no es siéntese niños a trabajar. Si decimos siéntese a trabajar, estamos formando mano de obra. ¿No? No, venga, vamos a jugar. No siéntate tú allá a trabajar, sino vente acá a jugar. Eso sí son capacidades. El foco de análisis aquí es dignidad humana, justicia social y equidad. El Estado es responsable, el responsable directo de garantizar condiciones para todas las personas. La educación, por lo tanto, es garantía de capacidades mínimas para vivir con dignidad y, por lo tanto, tiene que ser garantizada buena educación para todos, no solo garantizada, obligatoria. Los currículos aquí sí desarrollan pensamiento crítico, empatía, creatividad, ciudadanía, juego, pero real, ¿no? No todos estos como eh, aderecitos que todas mismas palabras usan las formaciones en competencias, pero en realidad lo que interesa es que produzcas. Ser creativo para producir, no para el placer, no para jugar, no para pensar, sino para producir, para hacer, para evidencias, para rendir, ¿no? Entonces aquí es sacudir esta urgencia del hacer, la imposición de la evidencia, que solo se necesita si uno no confía en el actuar moral del docente, ¿no? Si piensa que si no hay evidencia, entonces no trabajó. Y eso no sé, cada quien mide al otro según sus propios criterios, ¿no? Yo creo que quien ha pensado en implementar evidencias es la primera persona que no hace nada a menos que se le observe, ¿no? La justicia social. Aquí la justicia deriva del aseguramiento del umbral de capacidades para todos, ¿no? El mercado nada tiene que ver, son las oportunidades reales para las personas. Entonces, es poner el ser en el centro desde ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Sí, para el trabajo, pero también como ser humano, pero también como padre, madre, miembros de familia, pero también como miembro de asociaciones sociales, pero también como voluntariado, pero también en todas las demás ámbitos de la vida. Ujú. Porque según nosotros sí hemos puesto al alumno al centro, pero desde enseñarle técnicas para que chambee, ¿no? Entonces es poner al ser al centro no solo al alumno, también al docente. Todos estamos en el centro, todos estamos juntos y es para que todos estemos bien. Entonces esta es la diferencia entre capacidades y competencias. Ven que no hablamos aquí de habilidades, de talentos, como de la zona próxima de desarrollo, que es un concepto como ya muy técnico, educativo, sino que en términos generales. Eh, los valores y los estándares de una vida digna para todos desde la mentalidad de la abundancia. Se alcanza. Y en México con mayor razón, ¿no? Es un país muy abundante tanto en recursos como en talento humano. Se merecen todos y cada uno una vida digna. Por eso creo que el país sí está preparado para trabajar para las capacidades. Falta que todos y cada uno de nosotros lo estemos también. Entonces, con esto
terminó la explicación de lo que son las capacidades y cómo son diferentes de las competencias y abordó este otro elemento, ¿no? Lo último, los dogmas de capitalismo y humanismo, capacidades e interdisciplina. ¿De qué se trata la interdisciplina? Es la integración de las disciplinas, pero nosotros hemos vivido como en la ilusión, en la falacia de la integración de la disciplina desde la multidisciplina, porque es cierto que el capitalismo ha fomentado la multidisciplina, ya hemos hecho un montón de cosas integradoras desde la multidisciplina que no integran nada en realidad. No es como un montón de extraños en un mismo cuarto que no se habla. Eso es la multidisciplina. El enfoque de la multidisciplina, varias disciplinas se abordan el mismo tema, pero desde eh, sus perspectivas individuales, ¿no? No se hablan, son extraños en una misma habitación. Mm. La interacción es mínima, ¿no? Y no hay integración, cada una aporta su visión sin mucha coordinación. Eso recuerda a aquellos textos donde decimos tú haces la introducción, yo el desarrollo y tú haces conclusión, luego copiamos, pegamos y sale un texto que nada tiene que ver, ¿no? Justamente esto es el producto del trabajo multidisciplinar, el producto no es coherente. A veces a alguien se le prende el foco y al menos uniformamos el formato y otras veces hasta la letra es distinta, ¿no? No solo el estilo y el contenido. El resultado de una investigación multidisciplinar es un estudio que presenta diferentes enfoques disciplinarios sobre el mismo tema, pero sin una síntesis profunda de conocimiento, ¿no? Solo es aventar todo en un mismo cesto y pretender que esto hace un guiso, ¿no? Realmente una metáfora para la multidisciplina es una ensalada. A veces le ponen como que un aderecito para que se haga un disque guiso. No llega a ser un guiso, es una ensalada. ¿No? La transdisciplina pretende que sea, no sé, como mole, ¿no? Si no se integran los veintitantos ingredientes del mole, ¿no? Eso realmente tampoco lo hace ensalada, ¿no? Sería algo prácticamente incomible, ¿no? Entonces ahí es el dedo, ¿no? que pone la NEM. No tanto en la transdisciplina, aunque sí camino a la transdisciplina, la interdisciplina. ¿Hacia dónde, digamos, nos ponen el destino desde la multidisciplina que ya conocemos demasiado bien? Es buscar el conocimiento holístico que trasciende los límites de las disciplinas individuales. Implica colaboración entre diferentes campos de saber y a menudo la participación de actores no académicos como la sociedad y el sector privado, ¿no? Por eso habla la NEM de que la escuela se vuelva parte de la comunidad y del territorio, ¿no? Que entren los padres de familia, que entren los empresarios locales, que entre cualquier actor externo, porque solo así se puede hacer una formación transdisciplinaria. Si nada más enseñamos desde el síndrome de mi disciplina, mi grupo, estamos en multidisciplina y por eso automáticamente en el paradigma de competencias. ¿Mm? Entonces, si todavía tenemos nociones de asignaturas, materias separadas, estamos en la disciplina. A lo mucho, si los docentes de las diferentes asignaturas se hablan, estamos hablando de la multidisciplina. En primaria estaríamos hablando de que si tenemos todavía separación de tiempo, no somos capaces de ver al mismo tiempo matemáticas y sociedad, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo multidisciplina. Y estamos todavía en el paradigma capitalista, no estamos con la NEM. Em, el resultado de un estudio transdisciplinar es crear un nuevo saber integrado y un marco conceptual común para todas las disciplinas, un marco conceptual común que va más allá de la simple suma de las partes, ¿no? Esto no es sumar, es multiplicar, se llega mucho más lejos desde la transdisciplina. Aquí para tanto transitar hacia capacidades
como transitar hacia la transdisciplina a través de la interdisciplina, como es un punto medio entre multi y transdisciplina, hace falta un giro copernicano, ¿no? Entender que no somos el centro del universo, ni siquiera de nuestra galaxia, y entender que el mundo no gira alrededor de nosotros. Esto en términos filosóficos se llama la relación ontológica. La ontología habla del ser, ¿no? Del ente, cómo se relaciona este con otros. Y la relación ontológica solo hay dos tipos, ¿no? Hay una relación ontológica de dependencia, que justamente es cuando la identidad se considera fundamental y constitutiva de todas las demás. Seguramente a ustedes les tocó ese maestro del que decían, ay, es que piensa que su materia es la única, deja un montón de tarea, no sé quién, no sé cuánto. Sí, ese maestro se relaciona con el mundo desde la relación ontológica de dependencia. ¿No? Y así también no solo es en la educación, ¿no? En las relaciones personales también, siempre se hace lo que dice uno, es la relación ontológica de dependencia, ¿no? Queremos doblegar al otro, queremos hacerlo jugar em, desde un hacer que fragmenta, que separa, que aísla, ¿no? Porque para que el capitalismo funcione, ya nos dio la clave un emperador romano, divide y vencerás. Cuando estamos dividiendo, ¿no? Entra muy bien lo de la dependencia. Pues yo ya estoy solo, mientras yo pueda consumir todos los demás que se configuren en función de mí. El cambio, el giro copernicano aquí es la relación ontológica de reconfiguración, donde las relaciones son más importantes que las entidades individuales. Entonces yo puedo tener hambre, yo puedo estar de malas, yo puedo tener ganas de hacer otras cosas, pero si yo veo que mi pareja está cansada, si yo veo que mi pareja tiene ganas de socializar, tiene ganas de un espacio de compartir, yo voy, acompaño, ¿no? Y veo la manera de no morir de hambre en el intento, ¿no? Pero yo me reconfiguro en función de mi relación con esa persona. ¿No? Entonces quizás sea el mayor reto aquí, pero también quizás sea lo más cercano que yo puedo llegar a un cómo. Cómo cambiamos de paradigma, cómo transitamos de uno al otro, dejando de pensarnos en términos del centro de todo y abriendo el espacio para reconfigurarnos en función de nuestra relación con el otro. Muy importante, obviamente, aquí es que la relación sea de confianza y de amor mutuo, ¿no? Porque si no es mutuo, ni siquiera es amor. Fanatismo, fetichismo, adoración, lo que ustedes quieran, no es amor si no es mutuo. Pero este es otro elemento al que vamos a llegar al interpretar el sentido de los campos formativos. Con esto concluye la primera parte de la plática de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas. Muchas No, gracias, maestra. doctora, todo muy claro. Gracias. Entonces, procedimos a la segunda parte eh, para que bien, vayamos avanzando. Aquí tendrán parte del viernes. Viernes el cuerpo. Campos formativos para una investigación interdisciplinar. ¿A qué se refiere la interdisciplina? Si antes nuestro currículum se organizaba por materias, que eran que correspondían a cierta parte de disciplinas, ¿no? Ahora tenemos campos del saber, ¿no? Tenemos cuatro islas, básicamente: lenguajes, saberes, pensamiento No, todavía no cierra, científico. Lenny. ¿Mande? ¿Dijeron algo? ¿Escucha bien?
Que creo que pusieron en el chat que no se escucha bien. Como que se bajó un poquito el sonido, maestra. ¿Sí, con todos? Se escucha como muy Sí, lejos. conmigo también, maestra. Se escucha algo lejos y entrecortado. No sé, Doc, si anda por ahí, le parece que salga y vuelva a entrar. Normalmente en Meet eso nos ayuda bastante. Ya se escucha bien. Y ya se Se escucha escucha, bien, Doc. doctora. Ya se escucha bien, sin ¿Sí? problema. Bueno, ok. Entonces seguimos, ¿no? En esta transición, digamos, de la disciplina o multidisciplina a la transdisciplina, tenemos la interdisciplina como islas que combinan, ¿no? Los cuatro campos formativos, cada uno combina ciertas materias, ciertas disciplinas, con la idea de generar un pensamiento común, ¿no? Pero justamente si nos adentramos demasiado en la lógica de cada una de las disciplinas, será prácticamente imposible ese pensamiento en común. ¿Se acuerdan que en la transdisciplina hablábamos de un marco común, de un pensar común? Y entonces lo que en el marco del diplomado, del sentido de los campos formativos caminamos, es pensarnos desde un punto distinto, ¿no? Y un punto distinto que proviene de uno de los últimos documentos sensatos de la UNESCO, ¿no? Lo último, como que ya no aporta tanto valor, pero creo que finales de siglo pasado sí hicieron planteamientos muy interesantes, entre los cuales es el informe de Lobs. La educación encierra un tesoro. Ya ven que ahí son puros verbos, ¿no? Y yo como lingüista, que una vez lingüista, siempre lingüista, aprecio mucho los verbos, porque creo que por alguna razón, cuando un verbo se convierte en sustantivo, suele corromperse. Así como dicen que cualquier idea buena cuando se institucionaliza se corrompe, ¿no? Como la fe en Dios, por ejemplo, ¿no? Tiende a corromperse una vez que se convierte en iglesia. Lo mismo pasa con los verbos, como poder, ¿no? Si nosotros investigamos lo que se ha escrito filosóficamente sobre el poder, solo hablan de manipulación, de sometimiento, de explotación y demás, ¿no? Básicamente es el mal encarnado, ¿no? Pero si hablamos del verbo poder, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué podemos hacer al respecto de nuestras problemáticas? De repente el giro es enorme, ¿no? Y bueno, sin intención de ser, de sonar religiosa, pero sí con la intención de la interdisciplinariedad, en teología se dice que Dios es verbo, ¿no? Posiblemente diablo sea sustantivo. ¿No? El creer cuando se convierte en la religión o la iglesia, cuando se sustantiva, pierde poder y es susceptible de ser corrompido. Por eso, uno de los caminos que yo propongo a mis docentes en este diplomado y comparto con ustedes este pensamiento, eh, pensar a nuestros objetos de estudio, ¿no? Pensar nuestros proyectos, como yo proyecto, nosotros proyectamos, no yo hago un proyecto desde un hacer para tener evidencias de que algo se hizo, ¿no? Sino que proyectamos entre todos para el futuro de nuestra comunidad, desde la conciencia histórica. Pensarlo en términos de verbos, ¿no? Y el primero lo caminé en un seminario de filosofía que se imparte en el CIA, en el CIE, perdón. El CIE es nuestra plataforma. Em, Desde luego conocer, ¿no? Y con Kant, que él dice que no es posible experimentar el mundo desde el conocimiento científico, pero si nosotros decimos que formamos para la vida, ¿no? Deberíamos de formarlos para algo que les permita experimentar el mundo. Que desde la ciencia no podemos experimentar el mundo, no podemos experimentar el alma, ¿no? Hace falta el saber, ¿no? Por eso el regreso de los saberes.
en la nueva escuela mexicana y hace falta el intuir, que la intuición fue la fuente de la mayoría de los descubrimientos de Einstein, ¿no? Las cosas grandes vienen al acumular el conocer, al compromiso, al acumular compromiso moral desde el saber, la razón práctica de Kant, y estamos listos para recibir estas intuiciones, ¿no? Entonces, al formar genio científico, desde el conocimiento moral, desde la moral intuitiva, que nos permite sacudirnos las inercias del momento, estas nociones que son normalizadas, pero que no están bien, y la intuición con conocimiento produce genio artesano. Al conjuntar los tres, permitimos experimentarle al mundo. Realmente estamos formando para la vida a nuestros alumnos y no para el trabajo. Un proceso de pensamiento similar se hace con el campo de lo humano, de lo humanitario, donde el convivir se complementa con el amar y con el intersubjetivar, que fomentan diálogo, empatía y filosofía, y juntos permite unir el mundo, ¿no? A través de todos estos elementos podemos vencer las inercias de la división y de la fragmentación, de competir contra el otro, ¿no? Porque realmente, incluso desde el juego, ese fue un emergente muy fuerte en el campo formativo. Estábamos viendo la convivencia y salió el comentario que acaban de pasar los juegos sindicales y realmente se veía mucha competencia y muy poca convivencia, ¿no? No había realmente dinámicas grupales, desde el cariño, desde el diálogo, desde la empatía, sino que todo era voy contra el otro. Y así salga lesionado, no me importa, mientras yo gane, ¿no? Entonces, justamente de eso estábamos hablando, que la ANEM nos pide hacer algo con los alumnos que ni nosotros tenemos todavía. No estamos unidos. Entonces habría que empezar por nosotros mismos, por el colectivo docente, para vencer las inercias desde el campo lenguajes, ayudarnos a vencer las inercias del tiempo, desde la intuición y el saber, y poder construir el convivir desde el amor. Aquí es donde entra justamente ese amor que hace posible, facilita muchísimo la relación ontológica de la reconfiguración desde el diálogo, empatía y el filosofar juntos para unir el mundo. Así de grande es el propósito, ¿no? Entonces, de repente, la preparación para el empleo, las competencias, se quedan muy cortas para esto que nos propone la NEM. Y por eso es necesario repensarlo. Si ustedes todavía trabajan el convivir desde la solución pacífica de conflictos, desde los reglamentos o acuerdos de convivencia, están con competencias, con capitalismo, con el control, con el hacer para tener. Preparar gente cómoda, que no se indigne nunca para el mundo de trabajo. ¿No? Entonces, si ya están pensando el convivir desde otros lados, es que están con la NEM. Tenemos también el ser. Es el gran regreso del cuerpo, de las emociones, ¿no? Eh, Acompañado de estar y de sentir. Desde el ser y el sentir elaboramos postura, eso que tenemos que reflejar en nuestras investigaciones, porque no se hacen en el aire ni tampoco van dirigidas a la nada, sino que van desde nuestra propia postura y van dirigidas a nuestra comunidad. El propósito, ¿no? Ese gran problema que queremos ayudar a resolver. Y estar es sentir como presencia plena, ¿no? No divagar en el pasado, desde la queja, desde la culpar al otro, repartir culpas, con eso estamos en el paradigma capitalista, sino en el presente y con clara visión de las metas a corto, mediano y largo plazo. Con esto realmente estaremos viviendo el mundo, no solo enseñando a vivir a los demás, sino que nosotros también viviéndolo y no solo experimentándolo todavía a nivel
tanto pasivo, sino disfrutándolo. Ujú. Y finalmente el hacer con el campo de saber, ese pensamiento científico, ¿no? Aquí tomé a Gandhi. Ah, por cierto, me faltó hablar de mi querido Hegel, ¿no? Sabemos que tenemos muchas limitaciones, ¿no? En el área de convivencia, pero dice Hegel algo muy esperanzador: conocer las limitaciones es ya estar más allá de ellas. Entonces, una vez que las conocemos, no desde la queja, sino desde la salsa colombiana, esto es lo que hay, ya estamos más allá. Reconocer el problema ya es la mitad de su solución. Ujú. Entonces, no quiero sonar tampoco yo ingenua y decir que todas las condiciones están dadas para trabajar esto así, ¿no? Pero reconocer, tomar conciencia de esto, que es el propósito de Ciencias de la Educación, tomar conciencia, ya es la mitad de la solución. Y el hacer, reinterpretado desde mi querido Gandhi, la frase realmente es más como filosofía de un docente en la NEM, creo yo. Vive como si fueras... em, no vive. Enseña. Está mal la imagen. Enseña como si fueras a morir mañana. Es decir, da todo lo que tienes y aprende como si fueras a vivir para siempre, ¿no? Entonces es así. eh, Aprender como si nunca se acabara esto y nos sirviera todavía por siglos. No importa si nos jubilamos en 2 años. Seguimos aprendiendo, sigamos aprendiendo como si fuéramos a vivir para siempre y enseñar como si fuéramos a jubilarnos mañana y quisiéramos dejar todo esto valioso que tenemos a las generaciones siguientes. El hacer aquí se propone que se acompañe con el pensar y con el actuar, mucho más allá del hacer funcional, como aquel médico que cumple en su consultorio, pero también va a Poza Rica cuando hay crisis, ¿no? O imparte eh, consultas en línea o hace cosas más allá de sus funciones estrictas para problemáticas emergentes de su sociedad, ¿no? Entre el hacer y el actuar se genera el compromiso moral, entre el pensar y el hacer la estrategia, y entre el actuar y el pensar el cambio. Y todo eso nos permite moldear el mundo, que sí tiene que ser moldeado, que sí estamos muy, pero muy en la inercia del capitalismo. Pero la NEMA nos invita a cambiar esto. Y Gandhi nos dice que sí podemos cambiar. ¿Cómo cambiarlo? Mismo pensador, sé el cambio que quieras ver en el mundo, empezando por nosotros mismos. No podemos pedir lo que no damos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, o lo que somos, lo que no somos, ¿no? Entonces, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Al hacer algo, hazlo con amor o no hagas nunca. Su investigación, si es desde el amor adelante, si no, mejor no. Ayer en la conferencia de Lenor les decía, bueno, y esto aplicado a la planeación, que la NEM ya nos dice que no debería de haber planeación, debe ser mucho más esquemática, ¿no? ¿Cuántas de sus planeaciones hicieron desde el amor y desde la perspectiva de Gandhi nunca debieron haber hecho? ¿No? Otra frase que es importante, porque a veces ante un cambio tan monumental que nos pide la NEM, nos sentimos impotentes, pequeños, pero esto es propio del Renacimiento, propio de cualquier cambio grande. Hagas lo que hagas, será insignificante, dense cuenta. Lo que hagamos será insignificante, pero es muy importante que lo haga. ¿Y hacer qué? La acción expresa prioridades. Hacer por tener, por tener acceso a bienes y a consumo. O hacer para el ser, para amar, para comprometerse, para cambiar. Ese pensamiento de la carencia, pensamiento de abundancia, a nivel del país al menos, y ojalá a nivel mundial también, para que no haya países gandallas que consideran necesario maltratar a otros países pensando que no hay para todos. Entonces, básicamente esta es la noción de la interdisciplina, estas 4 islitas
que eventualmente, una vez que tomemos como mucha agilidad en todo esto, se van a fundir en una sola. No necesitamos las cuatro islas. Realmente un docente como profesional, persona con vocación en la formación de las futuras generaciones, sabrá qué hacer. No necesitará esa división y podrá echar mano de todos estos verbos para hacer el bien común. Ujú. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, maestra, gracias. ¿Ya se No, durmieron? maestra, muchas gracias. ¿No se han dormido? Ya dos personas. No, maestra, por el momento no. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Todo bien. Ok. De acuerdo. Muchas gracias. Y ya casi concluyo, ¿no? Realmente esa tercera parte yo podría hablar por horas de ello. Todo muy claro. Ah, qué bueno. Excelente. Gracias. Este tipo de retroalimentación es muy importante, ¿no? Que va quedando claro. Un último punto que voy a tocar nada más brevemente, porque ya tuvieron, ¿no? Vi en el cartel que su primera conferencia fue sobre la evaluación formativa. Es justamente pensar en evaluar tanto en nuestro salón de clase como dentro de nuestras investigaciones, desde el verbo, ¿no? Porque Dios es verbo, la bondad es verbo, ¿no? El sustantivo de repente se corrompe, ¿no? ¿Cuáles son esos verbos? Estos verbos nos remiten a las seis capacidades que están planteadas por el doctor Marx Arriaga para la educación básica. ¿Conocen esas seis capacidades? Ujú. Sí. No. Creo que es bien importante, porque dice Hegel que uno solo puede elegir el bien si conoce la diferencia entre el bien y el mal. Si no conocemos la diferencia entre esos dos paradigmas, y sí estoy exagerando diciendo que capitalismo es malo, humanismo es bueno, ¿no? Como polarizando un tanto, pero es necesario a veces para el proceso de análisis exagerar para llevar el pensamiento más allá. Si no conocemos la diferencia entre competencias y capacidades, no podemos elegir las capacidades y evaluar en función de las capacidades. Estas son, eh, como planteó el doc Marx Arriaga cuando fue ahí al CIE a formarnos, justamente ahí conocí al doc Vladimir, creo, bueno, al menos platicamos mientras estaba presentando esto doc Marx. Fue muy inspirador esta plática y esta es recreación de una de sus diapositivas, que son las seis capacidades, perdón, que vienen a reemplazar las competencias en la educación superior, ¿no? Participar como capacidad colectiva, emprender acciones y proponer cambios en la coherencia con opciones y decisiones individuales y colectivas, ¿no? Entonces es educar la voluntad, comunicar la capacidad afectiva, ojo, comunicar no desde la mente, desde lo inteligible, sino desde lo sensible, lo emocional y la posibilidad de crear vínculos con los demás y conmigo mismo, construyendo una esfera de emociones diversas sin rechazar lo negativo. Las emociones negativas son necesarias siempre que nos sirven para queja, para insulto, para cosas denigrantes, incompatibles con el bien. Y son las diversas formas de trazar cercanía y lejanía con otros. Esto es también muy importante, no solo cercanía, también lejanía con aquellas prácticas inmorales, con aquellas personas que nos lastiman, con aquellos hechos y fenómenos sociales que nos indignan. Porque entre las emociones, como capacidad de Marta Nussbaum, se habla de amor, pero también se habla de dolor, que es inevitable. El sufrimiento, ese es el opcional, la queja, la culpa y demás del otro, eso es opcional. Y la indignación, la capacidad de indignarse ante las injusticias.
Contextualizar es la capacidad cognitiva. Fíjense que cognitivo no es memorizar, es contextualizar. Capacidad mental y de pensamiento que forma múltiples posibilidades de tener un conocimiento en donde se despliegue la condición humana, ¿no? Un tanto, sí, inteligencias múltiples, pero más la noción de saber, intuir, conocer, como la intersección de los diferentes círculos, ¿no? Del conocimiento. Significar, que es la capacidad de trascendencia, poder reconocer el sentido más amplio de mi vida, los sentidos del futuro, aquí creo que entra la conciencia histórica bastante, en coherencia con las opciones dadas o creadas que orientan mi quehacer. El gran propósito de la perspectiva de capacidades es siempre ampliar el rango de oportunidades a las personas. Entonces, por ejemplo, en uno de los proyectos de praxis en educación superior, en derecho crearon una aplicación donde la gente tenía contacto directo con la seguridad municipal, ¿no? Es el acceso al derecho a una vida segura, ¿no? El control sobre sobre el entorno, la vida, la integridad corporal fueron defendidas, ¿no? Desde ampliar las oportunidades de comunicación con los cuerpos policíacos, ¿no? Y así se puede pensar en muchas cosas, ¿no? Capacidad de trascendencia desde sentidos de futuro y ampliación, ¿no? En coherencia con las opciones dadas o creadas. También crear esas oportunidades y esas opciones que antes no había. Humanizar, fíjense, es la capacidad de desear, reconocer lo que me gusta, lo que me produce agrado, placer, sentido en el actuar cotidiano. Es lo que anhelo y me hace feliz. Desde toda esa coherencia que hace feliz y no se contrapone con el bienestar de mi comunidad, ¿no? Justamente ese deseo de estar bien juntos, no de competir, aunque sea a costa de otros, sino estar bien y mejor juntos, pero no excluyendo a mí, ¿no? Porque en educación parece que siempre estamos excluyendo al docente, todo lo queremos dar al niño, como si el docente no necesitara también. El docente tiene que disfrutar, el niño tiene que disfrutar. La NEM como utopía posible justo es eso, porque la utopía, contrariamente al entendimiento común de lo que es como sueño guajiro, no es eso. La utopía es aquel lugar donde todos quisiéramos estar. Todos, todos, todos quisiéramos estar. Alumnos, docentes, padres de familia, actores externos. Ujú. Volver la escuela centro, corazón de la comunidad. Es la utopía posible de la NEM. Transformar como capacidad valorativa, esta es la última, principios y valores que permiten tomar decisiones día a día, diferenciando lo que está bien de lo que no lo está para la vida planetaria, el buen vivir y el buen trato, ¿no? Justamente para que el humanizar no se convierta en arbitrariedad, salvajismo y hedonismo completos, ¿no? Entonces, si hablamos de la evaluación formativa, es evaluación desde esos verbos y no tiene sentido asignarles rúbrica, ¿no? Es como no asignamos rúbrica a un amor de pareja, ¿no? Nos parece absurdo. No hay números ahí. Hay un sentido de coherencia de lo que está bien, de lo que no está bien, la capacidad de indignarse, la capacidad de dialogar. Justo ese vínculo pedagógico se basa en el amor y desde ahí se entiende que la evaluación formativa no tiene que ser mediante formatos. Dice el Doc Ángel que el formato mata la evaluación. Y sí, totalmente. Si yo sé que al final del día mi pareja me va a poner ahí en rúbricas como le hice, eso solo va a crear problemas. Pero por alguna razón lo hemos aceptado en el vínculo pedagógico. No sé por qué. Y entonces cuando le pedimos al niño que se comprometa con todas estas cosas, dice, ¿para qué? Ya me pusiste un número, ya listo, ¿no? Es uno u otro, no me pidas todo. Tienen toda la razón. Yo siento que sí, tienen la razón. Entonces, ya para
concluir, me voy a unos 10 minutos más, quizás un poco menos, a puntualizar sobre la importancia de investigar desde la NEM o por qué situarnos en la NEM. Realmente es una elección, ¿no? Yo no puedo decir que tienen que, no tienen que. Pueden hacer lo que ustedes consideren mejor desde su vocación. Pero no podemos elegir el bien si no conocemos la diferencia. No podemos actuar en el marco de la NEM si no entendemos en qué consiste. Y esta es una síntesis de, de qué es realmente el paradigma de competencias, paradigma de la multidisciplina, del consumismo, del hacer para tener, del capitalismo. En última instancia, el hacer está ahí y en el centro está la urgencia del hacer, todo es para ayer. En vez de ser, es más bien adaptarse, no causar broncas, porque eso de ser un obrero que no reclame no solo es para los niños, también es para nosotros y es para todos. Ojo con lo que estamos propiciando. No hace falta aprender con que implementemos desde las competencias, acuérdense, ni siquiera tomar decisiones, solo implementar, seguir órdenes y no convivir, sino competir desde la mentalidad de la carencia. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es cumplimiento, el número, las fórmulas, los formatos y la noción de compromiso como obligación. Ujú. Este es el paradigma viejo que queramos que se vuelva obsoleto desde la conciencia educativa. Y el paradigma de capacidades que nos plantea la NEM y el nuevo MIC por capacidades es el regreso del ser, el regreso del aprender para el docente y para el estudiante, no implementar, no memorizar, aprender, convivir desde el regalo del compromiso, porque el compromiso no puede venir desde la obligación, tiene que ser una decisión convencida propia. Y es un regalo. Y es un regalo que solo le damos a las personas que amamos. Por eso el amor es tan fundamental en este planteamiento de la NEM. El asombro, que dice la filosofía que es la única fuente de cualquier búsqueda de conocimiento, el asombro. Que regrese el asombro a las aulas, que brillen los ojitos. Es fortalecer la comunidad, precisamente la relación ontológica de reconfiguración que se vuelve posible desde el amor y la confianza. Y finalmente el cambio que se hace posible desde la conjunción de estos nuevos verbos, revitalizados, reinterpretados, porque es el lenguaje que hay, no hay más, para en el centro, en vez de la urgencia del hacer, darle el espacio al amor pedagógico. Y para que eso pase hace falta la contemplación. Y para esto pido los últimos 5 minutitos para leerles un extracto de un libro que se llama Vida Contemplativa de Byung-Chul Han. Es un libro que ya ganó el premio literario de la Princesa de Asturias y que nos habla precisamente de una condición necesaria para este transitar de paradigmas. ¿Cómo hacemos? ¿En qué condiciones se puede dar ese cambio de la relación ontológica, tanto personal como disciplinar, desde este tipo de lecturas y desde un espacio para pensar, para contemplar, para el sosiego, que también le llama Byung-Chul Han? Estas son las primeras páginas. Las primeras dos están disponibles gratuitamente en Google Books. Pueden leerlo. Les comparto esta primera página. Nos estamos asemejando cada vez más a esas personas activas que ruedan como rueda la piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. Dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. La existencia humana, en conjunto, está siendo absorbida por la actividad. Como consecuencia de ello, es posible explotarla,
vamos perdiendo el sentido para la inactividad, lo cual no implica una incapacidad para la actividad o su rechazo o su mera ausencia, sino que constituye una capacidad autónoma, ¿eh? Como una séptima capacidad aquí, la inactividad, el sosiego, la contemplación en términos aristotélicos. La inactividad tiene su lógica propia, su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia. No es una forma de debilidad de ninguna manera, ni una falta, sino una forma de intensidad, no del hacer, del ser, que sin embargo no es percibida ni reconocida en nuestra sociedad de la actividad y del rendimiento. No estamos accediendo ni a los dominios de la inactividad ni a sus riquezas. La inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Hoy se ha ido difuminando hasta volverse una forma vacía de actividad. Se resignificó, igual que capacidades, y hace falta reivindicar su noción auténtica, inicial, original. En las relaciones de producción capitalistas, la inactividad regresa como un afuera cerrado, allá afuera, ¿no? La llamamos tiempo libre, dado que es útil para el descanso del trabajo. Esa permanece presa de la lógica del hacer. En cuanto derivado del trabajo, es un elemento funcional en el seno de la producción. Con ello se hace desaparecer el tiempo realmente libre, que no pertenece al orden del trabajo y de la producción, hacer para tener. Ya no conocemos aquel reposo sagrado y festivo que reúne intensidad vital y contemplación, y que incluso es capaz de reunirnos cuando la intensidad vital llega al desenfreno. El tiempo libre carece tanto de la intensidad vital como de la contemplación. Es un tiempo que matamos para impedir que surja el tedio. No es un tiempo realmente libre, vivo, es un tiempo muerto. Una vida intensa hoy implica sobre todo más rendimiento o más consumo. Hemos olvidado que la inactividad que no produce nada constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. A la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una política de la inactividad, que sea capaz de producir un tiempo verdaderamente libre. La inactividad forma lo humano, lo que vuelve auténticamente humano al hacer. Es la cuota de inactividad que hay en él. Sino un momento de vacilación, de interrupción de la acción como Handeln en alemán, se rebaja a la ciega acción, como mera acción, como en la crítica de la mera razón o de la razón pura en Kant. Acción y reacción. Sin calma se produce una nueva barbarie. No sé si esto algo les recuerda del escenario internacional. El callar de la profundidad, el callar le da profundidad al habla. Eso también en nuestras investigaciones. Si solo hablamos, hablamos, hablamos y nunca nos detenemos a pensar, a contemplar, eh, a solo estar junto con nuestro objeto de investigación, objeto de estudio, con nuestros participantes, con lo que queremos resolver. ¿Mm? No tiene profundidad aquello que hagamos. Así como sin silencio no hay música, sino nada más que ruido y alboroto. El juego es la esencia de la belleza, ahí donde solo reina el esquema de estímulo y reacción, necesidad de satisfacción, problema y solución, propósito y acción, la vida degenera en supervivencia, en la desnuda vida animal. La vida solo recibe su resplandor de la inactividad. Si se nos pierde la inactividad en cuanto a capacidad, nos pareceremos a una máquina que solo tiene que funcionar. La verdadera vida comienza en el momento en el que termina la preocupación por la supervivencia y la urgencia de la pura vida, del hacer. El último fin de los esfuerzos humanos es, por lo tanto, la inactividad. En términos de la investigación, eso nos plantea investigar para la vida verdadera, no para la urgencia de la pura vida o de la mera vida. Cosas gerenciales, cosas de soluciones logísticas, cosas del hacer para producir.
un texto para obtener un grado, para con ello tener ascenso, aumento y poder consumir más. Salirnos de esta lógica y que nuestra investigación le abone a la vida verdadera, al ser, al estar juntos y al estar mejor juntos, ¿no? Es por lo tanto una invitación a repensar el ser para un hacer investigador distinto y formación para la vida contemplativa. Esta sería, en pocas palabras, la importancia de investigar desde y para la ley. Y con esto concluyo. Quedo a sus órdenes. Si hay preguntas, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora. Vamos ahorita como Vasconcelos moviéndonos a otra sede para mañana estar en unas reuniones académicas, pero quiero felicitarle por ese manejo de la nueva escuela mexicana y sobre todo que los nuevos maestrantes, doctorantes, que se formen en la red y entiendan ese concepto tan maravilloso que acabó de usted de manejar, el concepto gregario. En esta sociedad que nosotros vivimos, en este día a día tremendo, debemos dejar atrás el consumismo, el individualismo, preocuparnos porque realmente los que se van a quedar en este mundo van a ser los que estén preocupados por él, los que hagan cosas diferentes. Y una cosa pequeña que se haga en materia educativa es la que hace la gran diferencia. Yo le aplaudo esta postura, este dominio cognitivo de la nueva escuela mexicana que les permite ahorita escuchar y contagiar. Hablaba usted del asombro, que hoy los compañeros del posgrado se asombren, porque las ingenierías, acabamos de presentar una maestría y un doctorado en ingeniería, y lo primero que nos pidieron a toda la academia es que llevara el enfoque en la nueva escuela mexicana. Cómo ese transitar de las competencias a las habilidades nos permiten tener otra visión de a lo que estábamos acostumbrados. Y finalmente, en esta nueva etapa, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, porque hace años no teníamos la oportunidad de escribir libros. Hoy los libros están hechos por los maestros, revisados por los maestros. Muchos compañeros dicen, tienen fallas. Sí, efectivamente, y muchas. Pero ¿quiénes los hacemos? Los humildes maestros, no los grandes consorcios. Doctora Ana, es un honor eh, poderla tener, escuchar y que hoy haya generado estas inquietudes en estos colectivos que finalmente vamos a seguir formando comunidades de aprendizaje. Le mando un fuerte abrazo y a todos los alumnos, si no hay alguna duda, yo les agradezco muchísimo que hoy cambiemos ese paradigma. Decía Tomás Kuhn, paradigmas y rupturas, rupturas epistemológicas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Escucharla es de muchísimo aprendizaje. Buenas noches.